7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, lo anunciado, el exministro de Finanzas Carlos de la Torre, que nos acompaña, analista económico, economista de la Torre. Buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Estamos con usted, Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. En 120.000 millones de dólares se han incrementado las ventas. El plan económico y el objetivo es la reactivación de la economía, dijo el ministro de Finanzas Pablo Arosemena recientemente. No obstante, hemos conocido además cifras, por ejemplo, de deserción escolar, y una de las causas de esa deserción escolar es la crisis económica por la que atraviesan miles de familias en el Ecuador, padres de familia que no han podido poner a sus hijos a estudiar durante este año, cifras dramáticas. Además, una de las causas de esa deserción escolar precisamente es la situación económica, pero el ministro dice que son 120.000 millones de dólares que se han incrementado las ventas. ¿Cómo entender que son 120.000 millones de dólares de ventas incrementadas y dónde están, cómo están esto, reactivando a su vez la economía nacional? Economista de la Torre, buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Washington, siempre es un gusto estar en esta radio. Bueno, a ver, más allá de esta variable que presenta el ministro, que vamos a conversar un poco, qué mismo significa, yo creo que para la mayoría de los ecuatorianos está clarísimo qué es lo que estamos viviendo en este momento, y eso se traduce en el día a día, la falta de empleo que sufren muchísimos de nuestros compatriotas, los hospitales públicos sin medicinas, sin equipos que estén funcionando, casi que no hay una atención médica, en el sentido de lo que es una atención médica en esos hospitales. Tenemos también un nivel de pobreza extrema que ha llegado ya a 2 dígitos, después de que hace unos años bajó a su mínimo histórico. Tenemos una redistribución de la riqueza ya vista en los indicadores macroeconómicos que se ha visto tremendamente afectada, y eso lo sentimos día a día. Pero ¿qué es lo que se hace en este caso desde el gobierno y desde el Ministerio de Economía y Finanzas? Buscarse alguna variable que desde una lectura mal hecha genere una base para un relato político de que las cosas están mejorando. Y en ese sentido se ha tomado esta variable respecto a la cual hay que tener mucho cuidado, que son las ventas, ¿ya? Entonces, en primera instancia tenemos que entender que el número no es el que nos permite entender qué es lo que está pasando, porque ese número, el número 120.000 millones de dólares en ventas, esconde detrás muchísimas cosas que no necesariamente reflejan una situación de recuperación económica. En primer lugar, las ventas, ¿qué significa? Lo que significa son los dólares que están medidos en términos de transacciones de compra-venta que se realizan en la economía. Pero en esos dólares, donde están los precios de los bienes y servicios, está también la variación de los precios, el efecto inflacionario. Entonces, no es que necesariamente está reflejando que se han transado más bienes y servicios, sino que el valor de esas transacciones ha sido más alto. Entonces, con un ejercicio muy sencillo que hacemos los economistas, que es descontar el efecto de los precios, al comparar este nivel de ventas del año, de lo que vamos de 2022, respecto de años anteriores, ya no va a presentar un incremento que permita decir que la economía está en una franca recuperación. Pero también hay que entender que sí, que la economía sí está moviéndose mejor de lo que estaba hace un tiempo, pero no es producto de ninguna manera de ninguna gestión o acción desde el gobierno nacional. Es decir, no hay un programa económico a partir del cual se puedan identificar acciones concretas que estén derivando en resultados positivos. Es prácticamente como decir que porque sale el sol todas las mañanas y ahora tenemos días luminosos, entonces las cosas están mejorando. No, no es así. Después de haber llegado al fondo del abismo, luego de todo lo que hemos vivido y la pandemia, evidentemente el siguiente paso va a ser hacia arriba. Y eso es lo que estamos viendo, pero no es que se ha puesto en on, como dice este ministro, cool, que está ya la economía, porque no hay ninguna gestión en ese sentido. Economista de la Torre, muy buenos días, ¿cómo está? Qué gusto verlo a los tiempos. Mire, se jacta el gobierno nacional de que ha generado confianza, que el manejo económico pues va a posibilitar y abrir el nivel de inversiones en el Ecuador, a nivel del extranjero inclusive, pero sucede todo lo contrario. En estos días nomás se ha anunciado
la partida, de, por ejemplo, de una empresa internacional, o XL o LX, y de otra más. Es decir, los niveles de confianza que dice el régimen haber generado no son tal. La gente se está yendo del país, no quiere invertir en el país. Y entonces, ¿a qué realidad nos vemos abocados ante estas circunstancias? Porque esto lo que está demostrando es que de ninguna manera hay visos de que la economía se esté reactivando, pues, economista. ¿Por qué entonces el gobierno sigue insistiendo en su discurso de que todo va bien, de que todo camina en on, como lo acaba de decir el ministro de Finanzas, mientras inclusive quienes podría pensar si quieren trabajar en pro de la tesis del régimen comienzan a abandonar el barco? Bueno, todo gobierno construye un relato político y también un relato económico, pero claro, un relato puede ser cercano o totalmente distanciado de la realidad en función de los hechos, pues así de sencillo. Y lo más grave es cuando se construye un relato, en este caso un relato económico, que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos. ¿Por qué es el problema? Porque la construcción del relato desde un gobierno, que lo que procura es que a través de ese relato se resalte su gestión, cuando este relato es totalmente, y aquí voy a decir una palabra dura, mentiroso, esto justamente genera lo contrario. A la gente no le gusta que le vean la cara, pues. Y desgraciadamente eso es lo que está, en eso insiste el gobierno. Vamos con lo de la inversión. A ver, ¿dónde está la confianza para cualquier inversionista, sea nacional o sea extranjero? La confianza está en que colocando sus recursos en una actividad productiva va a obtener rendimientos adecuados con seguridad. Ahí está la confianza para los inversionistas. Pero, ¿en dónde se genera esa confianza? Justamente en una economía que consume y que ese consumo genera dinamismo, porque el consumo jala la producción. Quien produce, en este caso un inversionista, si quiere colocar recursos para una actividad productiva, tiene que asegurarse de que va a vender, pues. Pero si la gente no tiene dinero en el bolsillo y cada vez más le siguen sacando ese dinero, ¿qué es lo que sucede? El inversionista, ¿para qué va a poner sus recursos si no va a producir? Y si es que no hay producción, del otro lado no hay una demanda de trabajo y por tanto se genera un círculo vicioso en que cae el consumo, cae la producción y del otro lado cae el empleo. Entonces ese es el escenario y esa es la dinámica que está presente en la economía ecuatoriana. Y esto definitivamente es contrario al interés de cualquier inversionista nuevo que venga a la economía o de cualquier empresario, microempresario, emprendedor ecuatoriano que quiera desarrollar su actividad en este momento. Economista de la Torre, ¿cómo entender que sí la economía está en on, como dice el ministro Arosemena, si hay millones y millones de dólares en ventas, la ejecución en diferentes instituciones públicas sea tan baja y esa ejecución presupuestaria no se vea reflejada en una mejoría de servicios para los ciudadanos? Las autoridades económicas dicen que hasta finalizar el presente año se va a mejorar esa ejecución, que están muchos proyectos en el horno que no terminan de salir, ojalá no resulten quemados finalmente, pero ¿cómo entender? Ahí al menos hay una incoherencia frente al excelente estado de la economía que dice hay el ministro de Finanzas con esta ejecución o subejecución presupuestaria. A ver, este relato político y económico mentiroso, ¿ya?, se apoya también en la muletilla tradicional. Ya mismo llegan los resultados, ya mismo vamos a ver, ya en este último cuatrimestre vamos a ver lo que se ha hecho en los meses anteriores. Pero aquí viene también una reflexión. Para que se den resultados, tiene que detrás existir una gestión. Si no, no hay resultados. Lo que vamos a ver es simplemente efectos de una situación que se viene dando, pero no resultados. Entonces, si vamos un poco para atrás, bueno, ¿dónde están concretamente las medidas del famoso programa económico que dice que se está ejecutando, que el ministro dice que se está ejecutando? Luego, desde la misma gestión del ministro, pues, un buen manejo del Ministerio de Economía y Finanzas está primeramente en facilitarles a los ministerios ejecutores, facilitarles precisamente el cumplimiento de sus presupuestos, la ejecución de sus presupuestos. Entonces allá vemos que está fallando gravemente. Es decir, si tenemos una media de ejecución, ya cuando estamos en el mes de septiembre, una media de ejecución que debería ser la adecuada
para el mes de marzo o de abril. ¿Qué quiere decir? Uno, que se falló completamente en la configuración del presupuesto general del Estado, que eso es así. Segundo, que los recursos que no estaban presupuestados, pero que pudieron haber ayudado a esta ejecución, porque en principio una ejecución no se realiza adecuadamente cuando no hay plata. Sobreestimaron ingresos, subestimaron gastos, pero teniendo los recursos petroleros, teniendo los recursos del impuesto a los ingresos, porque no es una modificación al impuesto a la renta, del impuesto a los ingresos a la clase media. Si teniendo esos recursos hay una bajísima ejecución, no es por falta de dinero. Entonces ahí ya viene una siguiente consideración. ¿A dónde se están dirigiendo los recursos que debieron dirigirse hacia los ministerios ejecutores? Ahí está una de las respuestas. Están acumulando recursos que lo que generan es más reservas internacionales del país, que desde la perspectiva de los tenedores de deuda externa es positivo porque esto les facilita negocios con los bonos soberanos a ellos. Pero también hay una siguiente explicación que desgraciadamente se combina con las anteriores. Hay un problema gravísimo de ineficiencia y hasta ineptitud en el manejo general del gobierno, y evidentemente eso se traduce en subejecución. Y un detalle para entender esto: lo poco que se ha ejecutado es lo que automáticamente se tiene que ejecutar, que básicamente es el pago de nómina, porque no se puede dejar de pagar a los servidores públicos mes a mes, y para todo lo demás casi que es cero lo que se ha hecho. Entonces todos estos elementos van en esa línea, y gran responsabilidad de aquello es la del propio ministro de Economía y Finanzas, que nos dice que la economía está en hongo. Ahora, con todo esto, quiero pedirle que analice lo que ha sido una suerte de muletilla del régimen, esto de atraer la inversión, porque sigue con esa tesis del presidente Lasso: Ecuador para el mundo para Ecuador. Bajo estas circunstancias, ¿se podrá cumplir esta iniciativa, esta intención del régimen? Esta muletilla, que es un lugar común de decirnos que se trabaja para que venga la inversión extranjera a nuestros países y que la inversión extranjera es la salvadora y potenciadora de nuestras economías, les comento, Washington y Licenia, ese concepto no se maneja fuera de América Latina. Inclusive en la formación académica que se imparte en otros países, los países del primer mundo, nunca se maneja como concepto ni ninguna teoría se indica que la inversión extranjera es la que resuelve los problemas de las economías. Entonces es una muletilla, un lugar común que se utiliza justamente desde una perspectiva política, como que la inversión extranjera es la que nos resuelve todo. Evidentemente la inversión en términos generales es positiva, pero esta idea de que hay que generar las condiciones para la inversión extranjera vienen desde otra vertiente. Y desgraciadamente esta vertiente se llama el consenso de Washington, es decir, el decálogo bajo el cual se establecen los condicionamientos a nuestras economías cuando somos sujetos de crédito de los multilaterales, como es el caso del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque su papel en el mundo es justamente generar condiciones propicias para la transnacionalización del capital de las grandes potencias y que este capital pueda sacar réditos en nuestros países. Entonces ahí es donde se confunde el tema de la inversión extranjera con lo que son las privatizaciones. Entonces nos llevan a hacer creer que la venta de una hidroeléctrica, la venta de una refinería a un privado, a un capitalista privado, es inversión extranjera. No, inversión extranjera es aquellos recursos que entran a un país, pero para generar nuevas actividades productivas privadas, pero desde el principio privadas, no venir a comprar activos del Estado, que simplemente es un cambio de manos en beneficio del capital transnacional. Entonces, todo este discurso de la inversión extranjera está atado a este objetivo que sí lo tiene este gobierno desde el interés de ciertos grupos nacionales que terminan siendo los intermediarios en este tipo de transacciones y terminan también siendo beneficiarios de esta venta de activos del Estado a privados extranjeros. Entonces ahí es donde se puede vincular este elemento discursivo del gobierno nacional.
Economista de la Torre, uno de los motivos o de los preacuerdos que hubo entre el gobierno y el sector indígena para comenzar estas mesas de diálogo fue el control de precios. Se están discutiendo los mecanismos, la forma, pero el ofrecimiento principal para que la CONAIE desista de la paralización fue el compromiso del gobierno de controlar los precios. No obstante, al menos en las cifras que presenta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, esto no ha logrado ser del todo posible, ¿no? O del todo cierto, porque la inflación en agosto del presente año llegó al 3.77% más que la de agosto del año pasado, lo que quiere decir que no hay control de precios, pues los alimentos y productos de consumo básico son los que están influyendo para el índice de inflación del mes de agosto. Esto muestra que no hay control de precios y qué tan difícil puede ser este trabajo. Ya. A ver, el tema del control de precios es bastante cuestionado en la medida que es una injerencia directa en el supuesto libre mercado. Pero, ¿qué es lo que resulta en la práctica? Que en muchos países sí se aplican controles de precios, no se puede aplicar absolutamente a todo, pero sí pueden ser efectivos en función de cómo están definidas las estructuras productivas en los diferentes países. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el Ecuador? Por ejemplo, el caso del aceite de cocina, ¿ya? Que es uno de los productos que son de primera necesidad, porque las personas, todos tenemos que cocinar y tenemos que utilizar ese producto, que ha experimentado una alza sustancial en su precio de venta al público en los últimos meses y que se ha tratado de justificar de que eso se debe a las condiciones macroeconómicas internacionales, etc. Pero ¿qué es lo que sucede con esa industria en el país, como en muchas otras actividades productivas y justamente para ciertos elaborados que están dentro de una canasta familiar? Luego vamos a ver qué pasa con los productos agrícolas y pecuarios. Desgraciadamente, la producción de estos bienes está generada a través de estructuras oligopólicas, es decir, una concentración altísima en pocas grandísimas empresas que producen estos bienes. Entonces ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay que evaluar si esto es en realidad efecto de un impacto en los costos de producción o aprovechando las circunstancias de desorden total en las que vivimos, estas empresas están buscando sacar una utilidad mayor a costa de la mayoría de los ecuatorianos. Entonces ahí un control de precios de productor, no a nivel de distribución, puede ser tremendamente efectivo. ¿Qué es lo que pasa en el campo de los productos agropecuarios? Ahí, en cambio, se da un problema en términos de la comercialización, es decir, todo el proceso de distribución, donde existen verdaderas mafias de intermediarios que lo que hacen es encarecer el producto desde lo que recibe el agricultor, y eso es lo que están reclamando la CONAIE y otros grupos, porque ellos están representando a agricultores ecuatorianos que reciben precios muy bajos del lado de la oferta, pero el momento en que el usuario va a un mercado, ese mismo producto ha subido 2 hasta 3 veces su valor de lo que fue el precio que se le pagó al productor. Entonces, para eso existen también mecanismos que no se limitan al control de precios, pero se necesita también de un gobierno que tenga bien claro y que tenga la sartén por el mango en el manejo de la economía para poder establecer mecanismos para agilizar la comercialización, de alguna manera romper estas estructuras que ya digo casi mafiosas en la distribución de esos productos, etcétera. Pero evidentemente en la situación en que estamos en este momento, con las características de este gobierno y sus intereses, esto es prácticamente soñar despierto. A propósito de los diálogos CONAIE y gobierno, que no van tan bien que digamos, ¿no? El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, cuestionó en un medio de comunicación la eventual consulta popular que va a hacer el gobierno nacional y la calificó como irresponsabilidad. Y uno de los aspectos centrales, al parecer, de esta consulta economista va a ser el tema económico. Y yo me preguntaba temprano aquí en la emisora, y me pregunto ahora y le pregunto a usted, ¿qué le puede preguntar el gobierno en materia económica? Me imagino que quiere manejar este tema de la flexibilización laboral, por ejemplo, que todos sabemos a lo que nos llevaría. Pero ¿qué otros aspectos centrales de la economía, que son responsabilidad de los gobiernos, pueden ser consultados a la ciudadanía? A ver, una consulta popular
que sería desarrollada adecuadamente y con un propósito correcto, debería apuntar a que se pregunte a la ciudadanía respecto de transformaciones que sean de orden estructural y sustanciales, sea en el ámbito institucional, sea en el ámbito político, sea en el ámbito económico, pero no se puede fomentar o promover una consulta popular para preguntar cualquier cosa. Y ahí es donde viene justamente el sentido equivocado o el sentido tramposo que se le puede dar a una consulta popular, que se fundamenta en dos objetivos que son simultáneos normalmente. El primero es precisamente lograr una respuesta positiva de la ciudadanía frente a algún tema que es bastante controversial justamente por sus potenciales efectos negativos a nivel de la sociedad y que a través del enganche al votante con preguntas cuya respuesta positiva es obvia, se pueda canalizar justamente una base política, en este caso una legitimación política, para poder realizar cosas que normalmente no se las podría hacer por su resistencia o su nivel de sensibilidad que puede tener frente a la población. ¿Ya? Por ejemplo, ahí les pongo, privatización de la seguridad social. ¿Ya? Y ahí viene también un segundo elemento que va detrás de todo esto, que es el objetivo de poder generar cierto apoyo popular a un gobierno que en este caso tiene niveles de aceptación bajísimos. Entonces se pretende que a través de lo que significa un proceso, en este caso de decisión de la ciudadanía mediante unas elecciones, lograr apuntalar en alguna medida también una imagen muy deteriorada y conseguir estos objetivos que de otra manera no se lograrían por el rechazo o la sensibilidad que genera estos cambios que se realizaría en términos, en este caso económicos, respecto de lo que significa el bienestar de la sociedad en general. Economista de la Torre, el gobierno había anunciado desde el inicio de su gestión que va a trabajar de la mano con el sector privado y se aprobaron en la Asamblea Nacional leyes como la reforma tributaria que en cierta medida favorece al sector privado, sobre todo a los grandes grupos económicos. En los últimos días se difundieron cifras de los millones de dólares que habrían sacado los grandes grupos económicos al exterior en pleno año pandémico y cómo ha reducido el pago del impuesto a la renta de estos mismos grupos económicos, es decir, su aporte al Estado Nacional. ¿Cómo entender que mientras el gobierno, por un lado, le facilite el camino a los grandes grupos económicos, de ellos no sean sensibles con esa ayuda estatal y, por el contrario, sigan sacando recursos al exterior? Evidentemente, esta gestión que ha realizado el gobierno, que es clarísima en el sentido de reducir diversas obligaciones de orden tributario y arancelario que tienen los grupos económicos, ciertos grupos económicos, apunta en que, a que la orientación que tiene el gobierno es precisamente a impulsar una economía rentista. Esto va de la mano con lo que habíamos conversado anteriormente, de que no se generan mecanismos que permitan generar verdaderos incentivos a la inversión productiva, pero sí se están generando espacios de beneficios enormes a la economía rentista. ¿Qué significa esto? Que quienes viven de las rentas, grandes fortunas y estos grupos económicos que se dedican a medrar de las rentas, no de producir, son los beneficiarios. Por ejemplo, no solo es el caso de que la carga tributaria a grandes grupos se ha reducido, sino que tenemos particularmente reducciones arancelarias que benefician a importadores, a grandes importadores. ¿Qué hace el importador? Comprar barato en el exterior y vender más caro acá. Y si es que no paga aranceles, la rentabilidad es mucho más alta. Por ejemplo, se ha eliminado el impuesto a la salida de divisas a ciertos sectores de la economía. Por ejemplo, se elimina el pago del impuesto a la salida de divisas por la compra de boletos aéreos. ¿Quiénes se benefician? No son las aerolíneas ecuatorianas, son las aerolíneas extranjeras, porque ellas son las que nos venden afuera los boletos aéreos y por eso el pago sale para la compra de sus boletos del país y pagaba un impuesto a la salida de divisas. Entonces, ¿qué es lo que se ha realizado dentro de este
programa económico que nos dice el ministro de Economía y Finanzas. Lo que se está ejecutando es un plan de negocios para favorecer a ciertos grupos, como digo, que son rentistas. Y claro, las consecuencias que estamos sufriendo todos los ecuatorianos son todas aquellas que ya hemos conversado, que se manifiestan en un deterioro sustancial de la calidad de vida de la mayoría de la población. Economista de la Torre, ¿cómo la ciudadanía, el ciudadano común y corriente podría sentir en su realidad personal que la economía esté en on? Es tan simple como esto, Licenia. Cuando una economía realmente está en on, el ciudadano va a disponer de más dinero en sus bolsillos. El ciudadano va a todas las mañanas ir a realizar algún trabajo, en los mejores de los casos de empleo formal, pero al menos algún trabajo en el que tenga cierta seguridad en términos de obtener un ingreso determinado en un horizonte de tiempo bastante largo. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento? Exactamente lo contrario. En otro espacio, si un ciudadano tiene alguna afectación a su salud, una economía en OMS significa que va a poder recibir atención médica de calidad en un hospital público en el que sí va a haber los insumos necesarios y va a haber los equipos para que pueda recibir esa atención. Y así podemos ir enumerando un montón de situaciones que vive día a día las personas, que deberían vivir día a día las personas de a pie, pero eso no es así. Por ejemplo, algo tan sencillo como sacar una cédula. Esto se ha vuelto un vía crucis cuando antes era cuestión de minutos, o simplemente poder desplazarse de un lugar al otro del país por carreteras en buen estado. Todo eso que ya no existe, si existiera significaría una economía en on, pero es exactamente lo contrario de lo que estamos viviendo los ecuatorianos. ¿Por qué entonces, le pregunto, economista de la Torre, si el precio, por ejemplo, del petróleo a nivel internacional se mantiene por niveles muy superiores a lo presupuestado en el presupuesto del Estado, a lo contemplado en el presupuesto del Estado? Porque ese margen de utilidad que recibe el país, más allá de lo que destine a importación de combustible, que no es el 100% de la importación, o al denominado subsidio, que de acuerdo a los trabajadores petroleros no existe, pero en fin, descontado todo eso, ¿por qué eso no se puede revertir en los servicios básicos que necesitan los ciudadanos? ¿Por qué eso no se puede utilizar? ¿Qué está pasando con ese excedente petrolero? Porque justamente este excedente petrolero está abonando en este plan de negocios que acabo de comentar. ¿En qué sentido? De favorecer a grupos económicos rentistas que son los tenedores de los bonos de nuestra deuda externa. Porque ¿qué es lo que sucedió en medio de la pandemia? Los bonos de nuestra deuda, por la situación financiera del país, bajaron de precio. Entonces, ¿qué pasó? Muchos inversionistas aprovecharon y compraron esos bonos, y para que se vuelva un buen negocio tienen que subir de precio si quieren venderlo posteriormente. ¿Quiénes compran y venden los bonos soberanos de nuestro país? Son grupos económicos nacionales, porque ellos pueden tener el control de sus precios, de los precios de esos bonos a través de la gestión económica. Entonces, ¿qué es lo que hizo el inefable ministro Richard Martínez de Moreno? ¿Ya? Él lo que hizo es justamente gestiones en el sentido de que se dé esta situación de que caiga el precio de los bonos para que los grupos económicos los compren, y encima más, en su segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estableció como meta los 10.000 millones de dólares de las reservas internacionales. Entonces, ¿qué es lo que son las reservas internacionales? Son los recursos del Banco Central que se conforman con los depósitos que recibe de diferentes actores, y entre esos la caja fiscal, y es justamente el medio que sirve para poder cubrir los pagos internacionales. Entonces, con estas reservas tan elevadas, lo que se está diciendo a estos especuladores internacionales, que son ecuatorianos, es que se les está garantizando el repago de esos bonos, y que ellos pueden utilizar esos bonos para la venta a otros inversionistas, y pueden estos bonos valer muchísimo más de lo que compraron anteriormente. Pero para que esto suceda, ¿qué significa? Que la caja fiscal no va a gastar lo que tiene en función del cumplimiento precisamente del presupuesto general del Estado, y va a mantener acumulados saldos en el Banco Central del Ecuador para que estos permitan inflar las reservas. Solo les cuento como dato Licenia y Washington.
Cuando yo estuve en el Ministerio de Economía y Finanzas, manejábamos la caja fiscal como maneja la cuenta corriente o la libreta de ahorros cualquier padre de familia. Es decir, a principio de mes, cuando tiene los ingresos, tiene un saldo alto, pero llega el fin de mes y casi que no tiene nada o no tiene nada, ¿ya? En el caso de cuando yo estuve en el Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros lográbamos mantener, para que entienda la gente, un saldo promedio, es decir, el promedio de lo que teníamos al principio y al fin del mes, de que no pasaba de los 400 millones de dólares. Actualmente el saldo promedio es de 2.100, 2.300 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que se están reteniendo recursos depositados en el Banco Central para sostener las reservas altas, para generar un negocio a estos especuladores financieros rentistas, que son grupos económicos ecuatorianos, vinculados muchos de ellos a la banca nacional. A costa del bienestar de los ciudadanos. Exactamente. Terrible. Muchísimas gracias, economista. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Liceña Washington, como siempre, es un gusto, un buen día. Hasta luego. Lo propio, economista. Muchas gracias. El economista Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, analista económico que ha estado con nosotros. Se guardan millones de dólares en la reserva a costa del beneficio de los ecuatorianos. Bueno, eso se ve en el servicio público que lamentablemente estamos recibiendo de pésimas condiciones. Ojalá y esto pueda cambiar.